de cada 4 votos, 3 han votado en forma diferente al gobierno nacional. Y pretendemos que esto tenga su correlato en estas elecciones, donde la provincia de Neuquén tiene una gran oportunidad que consiste en modificar que hoy tiene el Frente para la Victoria 3 senadores, 2 propios y uno de un gobernador que siente una profunda vocación y admiración por el Frente para la Victoria, el Proyecto Nacional y Popular, que es el gobernador Zapac, que de hecho los 3 senadores de Neuquén suman a las necesidades legislativas de la Presidenta de la República. Tal es así que ayer se ha votado la prórroga de la ley de emergencia económica, así que Marcelo Fuentes, Nancy Parrilli y el doctor Lores han votado a favor de la ley más unitaria que se registra en la historia de la Argentina, a tal punto que esto le va a significar como pérdida nada más que el impuesto del cheque a la provincia de Neuquén, 464 millones de pesos. La verdad yo no puedo entender cómo los senadores que no representan a la nación, no representan a la Presidenta de la República, representan al pueblo de Neuquén, hayan votado semejante disparate. Bueno, empezamos. La Presidenta de la República dice que la década ganada, y por otro lado votan la emergencia económica. ¿Cómo? ¿Es la década ganada o estamos en emergencia económica? Vos fijate que la ley de emergencia económica fue una condición que puso Duhalde en la crisis del 2001 para asumir como Presidente de la República. Resulta de que hoy, que tenemos la década ganada, que hay un crecimiento a tasas chinas de la economía argentina y demás, se pretende seguir con la ley de emergencia económica. ¿Cómo es? O es la década ganada o estamos en emergencia económica. De la renta fiscal, que se compone de todos los impuestos, retenciones, etcétera, etcétera, impuestos específicos, como fue en su momento el impuesto a las naftas para solucionar el problema de los jubilados, como son las retenciones, el impuesto al cheque, el IVA, el impuesto a la ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. De toda la renta fiscal, el 76% se lo queda a la nación y tan solo el 24% va a las provincias. Sin ánimo de extenderme demasiado, pero recuerdo que la primera ley de coparticipación federal de la Argentina fue allá por el año 1987, ley 23548, que establecía el 52% para la nación, el 48% de las provincias. Pactos fiscales mediante de Domingo Cavallo se bajaron del 52% que tenían las provincias al 35%, que era lo mínimo que se iba a distribuir en las provincias. En aquel momento. En aquel momento. A partir de ahí se pusieron otros recursos fiscales, como fueron las retenciones, por ejemplo, de la soja, etcétera, etcétera, que aumentó la torta fiscal y esto disminuyó el porcentaje que reciben las provincias. Quiero aclarar que cuando la nación tenía el 48-50%, tenía las escuelas, porque estaban en escuelas nacionales, tenía los hospitales. En esa época había escuelas técnicas. Habían escuelas técnicas, pero además había escuelas normales, también la normal nacional, que se recibían de maestra, habían nacionales. No tenemos escuela, el Estado Nacional no cura, no educa, no tiene las empresas que después se privatizaron, no tiene un montón de cosas y se queda con el 76% de los recursos, que después el gobierno nacional distribuye, yo diría no discrecionalmente, porque la discrecionalidad es una facultad de la política, se distribuye arbitrariamente, que no es lo mismo. Entonces esto hace una gran concentración económica en favor de la nación y en contra de las provincias. Hoy todas las provincias generan déficit, están endeudadas, y mientras tanto nuestros senadores, los de la provincia de Neuquén, Nancy Parrilli, Fuente, a Fuente lo conocen bastante porque creo que vive acá o tiene una propiedad acá, viene cada tanto, más Horacio Lores, tiene domicilio acá, más Horacio Lores, los 3 senadores votaron a favor de esto, que es un despojo para las provincias en general. En el impuesto a la ley de sello, que deberían coparticipar el 35% como mínimo, que es lo que fijaría el pacto fiscal de Cavallo, coparticipan entre el 12 y el 15%. La diferencia son 464 millones de pesos. Y esto porque no hemos hablado todavía del tema del gas y petróleo, que arbitrariamente fijan un precio vil en boca de pozo sobre el cual se calculan las retenciones, donde la provincia de Neuquén, en la década ganada, nosotros hemos perdido casi 50.000 millones de pesos respecto de ese tema. El problema es que después con la plata no sepas qué hacer y te suceda lo mismo que el perro cuando sigue el auto para morderlo, y cuando el auto para no sabe, empieza a dar vueltas mirando para cualquier lado y haciéndose distraído. Es por ejemplo lo que nos pasó con YPF.
Con YPF dijimos, vamos a expropiarlo, casi que lo habíamos resucitado a Mosconi, no sé cómo nos sacamos el ataúd de Mosconi para rendirle honores, y después cuando nos hicimos cargo de YPF, que no expropiamos, la afanamos, porque cuando uno expropia paga, no hemos pagado un mango. Cuando uno dice, van a entrar 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, puede ser que sea muy importante como inversión para la provincia, pero en la escala de las inversiones hidrocarburíferas son 2 mangos con 50. Y si hay algo que tienen en claro las empresas que se dedican a esta actividad petrolera, es que pueden sacar petróleo cuando están corriéndole las balas a 1 metro de altura de la cabeza, pero necesitan seguridad jurídica y seguridad económica. Entonces cuando vos hoy tenés un INDEC que te dice que tenés una inflación de 9% y vos tenés que planificar sobre las estadísticas públicas, cuando te dice que vas a meter $1 que te lo convierten acá por pesos a 5 pesos y pico y después no lo podés sacar, etcétera, etcétera, entonces eso hace que la gente invierta lo suficiente. ¿Por qué? Porque están esperando que esto que tiene plazo fijo, independientemente de quién gobierne el futuro, pero esto tiene plazo fijo. La Presidenta de la República va a dejar de ser presidente al día 10 de diciembre del 2015, sí o sí. Entonces están posicionándose, están ahí agazapados, están en las gateras, no quieren estar afuera del juego, quieren estar adentro del juego. Y mientras tanto, obviamente, el gobernador, que realmente tiene un optimismo exultante, la realidad es que las empresas son bastante más prudentes que el gobernador. Porque estamos por contratar un sistema de imágenes espectrales, que esto traducido es lo siguiente. El zoom de Google, tenés un nivel de detalle de 30 metros. El Google, el zoom de imágenes espectrales va a ser de 3 centímetros. Pero además va a tener muy claro lo que pasa hasta 30 metros de profundidad y además con las distintas coloraciones te va a determinar cuáles son los ámbitos donde hay contaminación. Esto es una herramienta tecnológica extraordinaria que nos va a permitir sentarnos con las empresas con datos científicos para poder obviamente actuar frente a cualquier situación que necesite remediación.